Estoy emocionado de lo que Dios va a dar esta noche. Por eso es que de todo lo que el Señor nos ha venido hablando es acerca de las estrategias demoníacas que la serpiente antigua tiene para que nosotros no hagamos lo que debemos de hacer, y al no hacerlo estamos dándole oportunidad al diablo, estamos cediéndole terreno al diablo. Acuérdense que el Señor nos habló hace unas semanas que el diablo no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. No lo tiene, a menos de que el creyente le ceda terreno, que tú le entregues lo que Dios te ha dado a ti, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu empresa. Si tú empiezas a cederle terreno, escuchando su voz y haciendo las cosas que hacías en el pasado, le estás abriendo puertas, y una vez que le abres la puerta va a estar en japonés para que lo saques, mas no es imposible. Siempre lo podrás derrotar, pero cuando te humilles y vuelvas, ahora sí, humillado a los caminos de Dios, te sometas bajo su autoridad, y entonces Él va a echar afuera al enemigo de tu vida, porque solamente Él lo derrotó, y lo hemos derrotado por la sangre de Jesucristo, lo hemos derrotado por el nombre de Jesucristo, lo hemos derrotado por la palabra de Jesucristo. Son las armas poderosas que Dios nos ha dado. Por eso es que hemos visto que Satanás busca silenciar tu voz, la voz que Dios te dio. ¿Para qué es la voz? Lo vimos en parte el domingo. Para comunicarnos unos con otros en el terreno humano, pero para hablar con Él, para orar y para alabarlo, para declarar la grandeza de su nombre y la grandeza de sus poderosos hechos a través de nuestra boca. Y cuando nosotros declaramos y alabamos y mencionamos sus poderosos hechos, su amor, su gloria, su misericordia, su perdón, su gracia, su provisión, su protección, su dirección, tantas cosas que tenemos que Dios nos da, eso es alabanza. ¿Qué es eso? Alabanza, declarar la grandeza de su nombre y declarar los poderosos hechos que Él hace a través de nuestra vida diariamente. Por eso es que volvemos a retomar el punto de Hechos 16:16. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vemos que retomamos ese nuevo texto para entender que el ataque de la serpiente fue directamente contra Pablo y Silas cuando iban a la oración. Iban a la oración. Entonces ellos iban a juntarse con otro grupo de personas que iban a mover el cielo y la tierra, porque cuando tú oras, estás orándole al todopoderoso Dios y estás pidiéndole y estás rogándole y estás pidiéndole por tus necesidades, intercediendo por otras necesidades de otras personas, por el avance del reino, por el avance de la obra, por la derrota de Satanás en muchos hogares, y todo eso Dios lo está concediendo. Quiero que entiendas eso. La importancia de la oración es que Dios concede tu oración, tu plegaria. Por eso el diablo no quiere que ores. El diablo no quiere que vayas. Y vean cómo el diablo estuvo tan enojado cuando después de varios días Pablo le echa fuera al demonio de aquella mujer, de aquella adivinadora. Y cuando ellos los llevaron, los denunciaron, no los fueron a denunciar de esta manera los dueños o los amos de aquella muchacha esclava,
Dice, no los fueron a denunciar ante los magistrados para decirles, mire, estos hombres vinieron y en el nombre de Jesús sacaron un demonio de esta muchacha, un demonio, un espíritu de adivinación que nos hacía ganar mucho dinero. ¿Así los acusaron? No dijeron, no mencionaron nada del demonio, no mencionaron nada de lo que ellos hacían, no mencionaron de qué era su negocio. Fueron a acusarlos de que ellos estaban enseñando unas cosas que no era lícito para los ciudadanos romanos escuchar, porque ellos hablaban de otro Dios. Y como ellos consideraban a César Dios, entonces sentían que tenían un motivo y un pretexto para acusarlos de que estaban anunciando a otro Dios que no era César. Entonces vemos que la acusación era muy lejana de la realidad. Ellos no dijeron, echaron una poderosa influencia demoníaca y ahora ya no podemos seguir robándole a la gente. Tenemos que entender que Pablo y Silas, ante aquella injusticia, dice que los jueces, los magistrados desnudaron a Pablo y a Silas, les quitaron sus ropas para azotarlos con varas. Para azotarlos con varas, dice el versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado 3 varazos, mucho. Hay 2 tipos de varas, pero la vara siempre es o gruesa, pero para hacer vara tiene que ser flexible. Si no es una madera, un palo. Entonces normalmente para azotarlo lo que usaban eran unas varas delgadas, flexibles, que lo que hacían es cuando azotas y pega la punta, hiere, produce una herida. Entonces les dieron un varazo, 2, 3, 4. Para eso no los azotaron con la ropa, lo desnudaron. Después de haberles azotado mucho, quiero que piensen, para que la Biblia diga mucho, no fue 1 minuto, ni 4, ni 5, ni 10. Yo creo pensar que fue una media hora a 1 hora, donde estuvieron dale y dale hasta que en la espalda de Pablo y de Silas brotaba la sangre. No sabemos si en un momento dado el dolor fue tan intenso que perdieron el conocimiento. Pero los cargaron y los llevaron a la prisión y dijeron, métanlos a la prisión. El carcelero dice que los metió al lugar más profundo, al calabozo más profundo. Y en ese calabozo profundo no entraba la luz. Era una oscuridad tremenda, y por lo regular las prisiones y las mazmorras en las cárceles romanas estaban en los sótanos, donde corría el agua de los drenajes de la ciudad, donde todo era una pestilencia. Entonces ellos fueron puestos en aquel lugar y fueron amarrados sus manos con cadenas y puestos en el cepo. El dolor, tenemos que entender que no eran los superhéroes de las revistas. Eran hombres y mujeres como tú y como yo, todos los cristianos de aquel tiempo. Y Pablo no era la diferencia. Cuando ellos estuvieron allá amarrados y medio reaccionaron y abrieron sus ojos entre aquella oscuridad, porque dice que era tal la oscuridad que cuando, entró el carcelero con una antorcha para poder ver. Pero ellos ya no estaban en aquella oscuridad, y mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, empezaron a ver que estaban en un calabozo, que tenían los grillos. Las ratas seguramente pasaban por ahí.
el hedor de aquel lugar. Y dice que estando en ese momento, siendo ya la medianoche, dice que Pablo y Silas, versículo 23, dice, pero a medianoche, 25, perdón, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora entendemos para qué es nuestro aliento, que el diablo quiere sofocar y quiere impedirnos, porque quiere silenciarnos. Porque ellos iban a orar y quería que dejaran de orar. Que era el momento tan difícil en aquel instante en el que ellos podían haberse comenzado a decir: Pablo, ¿dónde está nuestro Dios? Pablo, yo ando contigo porque tú has dicho muchas cosas y has obrado cosas milagrosas. ¿Por qué permite Dios esta circunstancia en nuestra vida? Pablo pudiera haber dicho: tienes razón, Silas. ¿Cómo es que permite eso si nosotros le estamos entregando nuestra vida 24 horas y estamos intercediendo, predicando y hablándole a la gente y sanando enfermos y haciendo milagros y permite que suceda esto? No, un creyente no quiere decir que estaban felices, contentos porque los habían azotado. No, ellos estaban entendiendo que era un momento de prueba intensa y fuerte, un ataque que el diablo estaba lanzando sobre ellos, no perdiendo la dimensión del propósito por el cual el diablo los había atacado, porque iban ¿a dónde? A la oración. Lo que quería el diablo es que dejaran de orar, que nunca más clamaran a Dios, mucho menos que pasaran a otro nivel, la alabanza y la adoración. Pues Pablo y Silas dejaron con un palmo en las narices a la serpiente, porque dice que empezaron a orar, y estaban orando no en voz silenciosa. Allá en la oscuridad no podían más que vislumbrar algunos agujeros, las rejas que estaban puertas en su celda. Dice que empezaron a orar y entonaban alabanzas al Señor. Cantaban ¿qué? Himnos a Dios. Y los presos los oían. De tal manera que vemos que, no obstante que pudieron haberse quejado, no lo hicieron. No se lamentaron por el trato injusto que les habían dado, ni por las heridas que no les habían curado. Estos hombres, Pablo y Silas, sangrando, heridos, simple y sencillamente hicieron lo que tal vez ninguno de nosotros haríamos, pero que ahora ya sabemos que podemos hacer si un día nos encontráramos así. ¿Qué podemos hacer si un día las cosas son adversas, contrarias, todo está en contra nuestra? Hacemos una cosa y sale mal, hacemos otra cosa y sale mal, aparentemente no tiene el éxito para el cual estábamos trabajando, y todo viene como un fracaso, otro fracaso, un problema tras problema, hasta que lleguemos al punto de estar como estaban ellos, completamente inermes, desprotegidos, golpeados, heridos, sujetos a cadenas. Ellos simplemente hicieron esto, levantaron su voz. Lo que el diablo les había querido silenciar, la usaron nuevamente. El diablo puede quitarte muchas cosas, lastimar tu cuerpo y hacer muchas cosas,
pero tú tienes tu voz. Y vas a ver que lo que el diablo quiere es silenciarnos. Cuando tú comienzas a hacer y haces lo contrario que el diablo quiere, y te das cuenta que él quiere callarte, para que no sigas hablando de Jesucristo, para que no sigas testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces dice la palabra que levantaron su voz y comenzaron a orar y a alabar a Dios. Alguien diría: ¡hey! ¡Que se callen! ¡Vamos a dormir! ¿Ustedes creen que alguno de los presos, estando allá en aquella circunstancia, no sabemos algunos cuántos días tendrían, cuando encontraron a aquellos hombres que estaban alabando a Dios y que empezaron a cantar himnos a Dios? ¿Ustedes creen que aquella gente que estaba allá en la prisión no empezaron a sentir como una brisa de aire fresco en sus espíritus? Empezaron a sentir que algo precioso estaba ahí presente, que venía a hablarles a sus oídos y que traía un poco de consuelo a su necesidad. Pero quiero decirles que seguramente fue un sonido muy dulce a los oídos de Dios. Fue un sonido muy dulce a los oídos de Dios. Oír la voz de sus hijos heridos, lastimados por causa de su nombre. Que no se quejaban, que no se lamentaban, que no estaban diciéndole: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Ya estuvo bien, ya renunciamos. Al contrario, Dios los oye orar, clamar, interceder. Dios los oye cantar himnos. Dios oye una música que sale de su interior. Dios, para él fue una adoración y un sonido muy dulce, de tal manera que Dios se gozó y empezó a mostrar que aquella celda, con todas sus rejas, con todas sus cepo y sus cadenas, no podían contener al espíritu que estaba en aquellos hombres. Y dice que de repente se empezó a sentir un cimbrar del piso. De repente empezaron a ver que caían como pedazos de arena, como tierra sobre sus cabezas. Que empezaron a cimbrarse los muros de aquella prisión, los cimientos, dice la Escritura, y empezaron a arrancarse, porque tú sabes, como en todo, como los hamaqueros clavamos y metemos el fierro para poder ahí colgar, así estaban las cadenas metidas en la piedra con cemento. Como aquel cemento empieza a desgajarse, empiezan a caer al piso, y aquella madera donde los tenían metidos los pies y metidos, empieza a cimbrarse, empiezan a caerse las bisagras tras y a soltarse, y las mismas rejas, los cerrojos esos fuertes que son unos pernos de acero, empiezan a tronar y empiezan a abrirse las puertas. Y no nada más dice que eso sucede ahí en las celdas, sino que se hizo un terremoto. Se hizo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas, de tal manera que las cadenas se soltaron. Inmediatamente, con aquel escándalo y todo, lo primero que pensó el jefe de la guardia, dice: ya los presos, cuando vio las puertas abiertas y todo abierto, ya huyeron los presos. Y el precio que tenía un jefe de guardia era pagar con su vida si el preso que le habían encomendado escapaba. Esa era la ley romana. Los guardias tenían que presentar al preso, sino su vida. Entonces él dijo: ya se escaparon todos, me van a matar.
Entonces tomó su espada para matarse, pero oyó una voz que le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Aquella predicación viva de alabanza, de adoración a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Aquellos himnos, aquellas oraciones, hizo que la presencia misma de Dios llegara a la vida de todas aquellas personas. Yo estoy seguro que hubo una revelación milagrosa, de tal manera que aquellas gentes experimentaron algo que querían seguir estando en ese lugar. Dice que aquel hombre fue y los tomó, los llevó a su casa, les curó las heridas. Y dice que después, terminando, ellos mismos le dijeron: vamos a la prisión. Regresaron a la prisión después de haberle presentado el evangelio y de haberse convertido aquella familia a Jesucristo. La reflexión que nosotros podemos dar es que mucha gente disfruta alabar a Dios cuando todas las cosas les van bien, pero no sabemos alabar a Dios cuando las cosas van mal. Cuando las cosas no están funcionando como nosotros pensamos, empezamos a actuar en la carne. No actuamos en la posición en la que Dios quiere que tú actúes, como un hijo de Dios, alabando a Dios si las cosas no están bien, glorificando a Dios. Y Él te va a libertar y te va a poner en una posición más alta de la que tú habías pensado. Pero si actúas en la carne, si Pablo se hubiera quejado, se hubiera lamentado, se hubiera blasfemado contra Dios, se hubiera podrido en aquella cárcel. Tenemos que entender que el poder de la alabanza es importante. Por eso David dijo en el Salmo 141, versículos 2 al 4: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 145, 2 y 4. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Él es digno de alabanza cada día, no solamente en los días buenos. ¿Por qué? Porque necesitamos saberlo alabar en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, porque en cualquier hora y día que tú estés alabando, Dios va a cambiar la atmósfera. Dios va a cambiar la atmósfera de tu situación para darte la victoria. Y quiero decirte tan importante en Zacarías 14, 17. En Zacarías 14, 17 encontramos un texto pequeño pero poderoso en el Señor. Dice la palabra: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué te enseña este texto? Sin alabanza, sin adoración, no hay lluvia. Sin alabanza y sin adoración no hay lluvia. Nosotros sabemos que la lluvia significa el fluir del Espíritu Santo siempre.
las bendiciones que vienen del cielo. Hoy hemos recibido muchas toneladas de agua, pero son vida, son bendición, son motivo de darle gracias a Dios. Porque si algo quiero decirles, si Dios nos concede el tiempo suficiente de vida a algunos de ustedes, les quiero decir que una de las armas más poderosas que van a existir en la tierra no va a ser el petróleo, es el agua. Las naciones poderosas ya están viendo que los mantos freáticos y todos se están acabando en el mundo. Y una de las reservas de agua dulce es Yucatán. Están tirando sus ojos y están esperando, porque en muchos lugares y latitudes del mundo ya no hay agua para beber. Hay ciertos pozos en Sudamérica donde tienen millones de litros de agua dulce. Nada más quedan los polos. Pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber agua para beber. Entonces lo más caro que va a haber en el mundo es el agua. Pero mientras Dios haga llover, va a haber agua. Y el Espíritu Santo nos dice hoy: va a haber agua mientras tú aprendan, mi pueblo, a adorarme y alabarme. Eso que les digo son estudios que están haciendo los grandes científicos del futuro. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de 50 años en el mundo? Dentro de 50 años, y no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sin adoración no hay lluvia. Así de simple y sencillo. La razón por la que este versículo es una gran revelación acerca de la adoración es porque la lluvia a menudo simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir la presencia de Dios en la vida de muchas naciones y de congregaciones como la nuestra. La adoración es como una nube que se forma en la atmósfera. Una vez que se acumula lo suficiente, hace caer lluvia. Cuando estaba leyendo este mensaje el día de ayer, antier, salía yo y veía las nubes, cantidades de nubes blancas, preciosas, y veía como el atardecer del sol empezaba a meterse allá por el poniente, y los rayos salían entre algunas nubes, se veía el halo blanco, y otras se les alcanzaba a dar y se veían doradas. Y yo decía, todo eso no es más que agua, toneladas y toneladas de agua. Gracias a que hay agua. Y recuerdo que uno de mis sobrinos, Josué, que vive allá en Arizona, dice que cuando vino a visitarme hace como 2 años, dice que sus 2 hijos salieron cuando empezó a llover aquí en Mérida. Dice que salieron a la puerta de la casa y levantaban sus manos y se estaban mojando en la lluvia. Y yo dije, ¿por qué? Tío, donde yo vivo, nada más hay 2 o 3 días de lluvia al año. Vivo en el desierto. No hay lluvia. No se ven nubes. Siempre el cielo está azul, y ves a la distancia, a los kilómetros, no hay nubes. Entonces, ¿de qué viven? Pues de pozos que cavan, la humedad. Dice, pero no llueve. Vivimos en las zonas más áridas del desierto de Arizona. Dice, y aquí la lluvia, ve cuánto lluvia, y la lluvia caminando, corriendo por las calles. Dice, veían allá andaban ahí tratando de jugar con el agua.
Tenemos que darnos cuenta de la valoración de lo que es el agua es vida. Por eso cuando nosotros empezamos a alabar y a adorar, estamos formando una nube. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde viene esa condensación que llamamos nube? De la evaporación del agua del piso que va subiendo y se va condensando. Para Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración es la que hace que aquella nube empiece a formarse. Y una vez que llega a un punto de saturación, donde nuestra alabanza llega a ser suficiente, óiganlo, porque a lo mejor una alabancita así es buena, consuela el corazón de Dios y dice, me está alabando, pero ya te cansaste. Nuestra alabanza tiene que ser como el tabernáculo de David. ¿Cómo era el tabernáculo de David? Ya se nos olvidó. Principios de año, apenas hace 7 meses, 8 meses, el Señor nos estaba hablando de que el tabernáculo de David, que David había construido, era para que hubiera alabanza las 24 horas, día y noche, turnos de cantores, turnos de músicos que estuvieran alabando constantemente. ¿Para qué? Para que aquella lluvia viniera sobre la tierra, y Dios bendecía a su pueblo, y Dios hizo que en el tiempo de David el pueblo fuera tan bendecido que le dio paz con todos los que había guerra, y Salomón heredó lo que David había sembrado, una riqueza donde dice que la plata estaba tirada en las calles como piedra sin valor. A ese grado la riqueza la que Dios había dado bendiciones, lluvia de bendiciones en la agricultura, la ganadería, en todo lo que tenían, en impuestos que recibían de los pueblos que estaban conquistados. Vemos entonces que tú estás llamado a ser un hacedor de lluvia. Nuestras iglesias necesitan lluvia. Nuestras familias necesitan lluvia. Nuestros vecindarios necesitan lluvia. Mérida necesita lluvia. Los estados de México necesitan lluvia, y nuestro país necesita lluvia. Y eso solamente va a suceder. Esta iglesia va a recibir la lluvia de bendición de Dios cuando aprendamos a orar y a alabar todo el tiempo, no nada más los domingos, no nada más cuando venimos al culto, sino todo el tiempo estemos alabando. De ahí donde les decía el domingo que tenemos que estar en una constante concentración de nuestros oídos espirituales, oyendo música que nos permita alabar a Dios, que nos permita glorificar su nombre, leyendo la palabra para que nutra con la palabra nuestra adoración. Y digamos: oh Dios grande y todopoderoso, tú que abriste el mar rojo, tú que hiciste llover en medio del desierto, tú que hiciste y empezar a declarar palabra. Eso es la espada de 2 filos en nuestras manos. Por eso decíamos: dáselo fuerte. Que si nosotros empezamos a alabar a nuestro Dios, vamos a ver que los servicios de adoración de nuestra iglesia, si tú sientes que son fríos o que les hace falta vida, te voy a decir por qué. Porque tú no te metes a la alabanza y a la adoración. ¿Estás aquí? ¿Estás oyendo la alabanza y la adoración? A lo mejor te sientas, o a lo mejor levantas tus manos, pero no estás participando. Tenemos que aprender a alabar a Dios, porque acuérdate que las nubes de la lluvia, como dije hace un momento, tú necesitas lluvia. Tu hogar necesita lluvia.
Tu familia necesita lluvia, en tu trabajo necesitan lluvia. Quiere decir que todos necesitamos una lluvia personal, familiar, en la iglesia, en donde quiera que estemos necesitamos una lluvia de bendición. Y si tú eres el motor que está causando que aquella atmósfera llegue a un momento a traer bendición, va a ser de bendición. Por eso es que cada momento tú tenemos que estar alabando a Dios todo el tiempo y cuidando qué tipo de música estamos alabando y haciendo. Les decía que nosotros tenemos que hacerlo en nuestras casas y en nuestros hogares. Tengo un nietecito que me está enseñando mucho. Dios ha sido para mí una parteaguas en mi crecimiento espiritual. Este niño ha sido algo especial, pero cuando me di cuenta que él tiene un sentido por la música y veo que los niños tienen ese sentido por la música, casi todos tienen ese sentido, algunos más, otros menos desarrollados, pero todos lo tienen. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué ambiente, qué atmósfera le estamos dando en nuestros hogares? ¿Qué música están oyendo en tu casa tus hijos? Los niñitos, si ya no tienes niñitos, tus otros hijos más grandecitos, ¿qué música están oyendo? ¿Qué pornografía musical están escuchando? ¿Me podrá poner la de mi nieto? El chiste que estando nosotros en Michoacán, ahora cuando mi hermano cumplió años, estábamos allí en Janitzio, en la isla de Pátzcuaro. Y saliendo había una señora vendiendo, ya saben que ahí Paracho en Michoacán hacen guitarras, es un lugar donde hacen guitarras más finas que los Stradivarius. Entonces lo importante está en que nos vendieron una de plástico. Me dice, ahí hay unas maderas, pero están muy caras. Y yo le dije, vamos a llevársela de madera. No, mejor esta de plástico, porque ¿qué tal si la rompe? Y yo dije, pues la verdad es que le va a agarrar un guitarrazo, pues juegan los niños, la va a romper, ¿para qué se la compro de madera? Y sí, se la compró Lupita de plástico. Y ahí lo tiene, y como ve que su papá agarra la guitarra y empieza a tocar, pues él empezó a querer, no sabe, le jala las cuerdas, no sabe. Pero entonces el otro día estaba ahí y fue y la agarró, y cuando se quedó en la casa nuestra, y llevó y me la dio y me dijo, Abu, toca. Y entonces yo empecé a tocar. ¿Está la proyección? ¿Sí? A ver. Bien. Esto, yo quería traer la guitarra, traerlo aquí conmigo y empezarle a tocar la que a él le gusta. Siempre que va y me la da, no le canto el tabernáculo de David. Yo le canto una que para él tiene ritmo y le gusta mucho. Y le cargo y empiezo, solamente en Cristo, solamente en Él. Y como que dice que me mueva más, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, le hago yo, dado a los hombres. Y le hace, solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces le canta y luego otra vez se voltea y ya me voy a dejarla. Me dice, ¿qué babu?
Entonces, síguele solamente en Cristo. Y ahí me hace repetirla 10 veces, 15 veces. Aquí digo, ya hijo, Abu, síguele. ¿Qué quiere él? Música. El otro día íbamos caminando por la calle y de repente estaban trabajando ahí una música y era una música de tipo cumbia. Y entonces él iba caminando y de repente se para y se voltea y empieza la cumbia. Entonces me quedé pensando y dije, Dios le ha dado algo que tiene dos caminos. ¿Quién va a dirigir ese don o ese talento que trae él, esa sensibilidad espiritual? Porque la música es eminentemente espiritual. La música tiene el poder de de ir a nuestro espíritu llevando mensajes. Nuestro espíritu tiene la responsabilidad de gobernar el alma. Somos espíritu, alma en un cuerpo. El espíritu es lo que nos permite conocer a Dios, conocer nuestro mundo espiritual, lo que somos, de dónde venimos, que somos criaturas eternas, que nos debemos a un ser eterno llamado Dios, gloriosamente majestuoso, inteligente, sabio, poderoso, eterno, que habita en eternidad, que nos ha permitido darnos cuenta de quiénes somos, que pertenecemos a ese mundo, pero sí, nosotros hacemos su voluntad y su propósito y no estamos obligados, nos está advirtiendo. Entonces todo eso nace a partir de la música. El diablo empieza a trabajar. Entonces yo dije, sí, mi nieto tiene una gran sensibilidad, qué bendición, pero si no lo encaminamos bien, va a ser la más grande desgracia. Pero estoy presentando una circunstancia de un individuo, de un ser. Pero ¿cuántos de nosotros estamos perdiendo la oportunidad o estamos dándole esta oportunidad al diablo de entrar a nuestra casa, a nuestros hogares con música que es netamente pornografía espiritual? Porque no son alabanzas a Dios, no nos están encaminando a Dios, no nos están llevando a Dios. Créanme que esa música va a dejar tu vida personal, la de tu hogar, la de tu esposa, la de tus hijos, te va a dejar en el peor de los desiertos, porque nunca va a caer la lluvia de Dios en tu vida. Y eso es nada más por la alabanza. Es clara la palabra que acabo de decirles. Así de sencillo. Sin adoración y alabanza no hay lluvia. Zacarías 4:14, nunca se les olvide. 14:17, perdón. Nunca se les olvide. Y Jehová de los ejércitos dice, no vendrá sobre ellos lluvia. De todas las familias de la tierra que no adoren a Jehová de los ejércitos, no va a venir sobre ellos lluvia. Entonces tenemos que entender por qué llegamos tarde otra vez a las alabanzas. Al principio en enero ya habíamos retomado el asunto, llegando a tiempo la alabanza y la adoración. Ahora yo pienso, si no llegan a tiempo la alabanza y la adoración aquí, ¿qué hacen en sus casas? ¿Qué están haciendo en sus casas? ¿Qué música están oyendo? ¿En qué momento están alabando a Dios? Hay gente que a veces, ay, no quiero oír música, apágale. ¿Cómo apágale? No hay terreno neutral donde el diablo está trabajando. Y quiero decirles que ahorita anda una música que ya tiene 30 o 300 millones de cultivo, no sé qué andarán haciendo. Déjeme ver dónde lo anoté. Acá está. Despacito. Y se ríen. Está bien. Espero que no te esté gustando Despacito, que no la estés escuchando y que menos se la dejes escuchar a tus hijos.
es que despacito. 4 minutos dura. 500 millones de gente la están escuchando. Pero no entendemos. Y dejamos que la música se convierta en el control de nuestras vidas. Si es cierto, cuida ese tesoro que tienes en tu vida, que eres tú mismo, tu familia, tu hogar. Tenemos que echar afuera la basura todos esos discos, todas esas porquerías que se están metiendo. Bórralos de tu computadora. ¿Qué estás viendo? Es que es la moda. ¿La moda? ¿Qué es lo que es correcto? Es lo que debes de preguntarte siempre. ¿Sabes qué es la moda? Vivir en las drogas, vivir en el alcohol. ¿Sabes qué es la droga? Es que no puedas renunciar a ello después. Que estés luchando, que estés sufriendo, que estés en una esclavitud. Costumbres, amigos, lesbianismo, homosexualidad, experimentar. Todo eso está destruyendo. ¿Y eso, alabanza? ¿Esa es alabanza al Dios eterno? ¿Eso hace que vaya a venir lluvia de bendiciones a tu vida? ¿O el diablo va a tomar lugar? Quiero decirte, en un lugar donde la atmósfera de la música no sea la alabanza para Dios, Dios no va a estar ahí. Él no va a estar compartiendo el lugar. Él se va. ¿Qué quieres tú? ¿Eso es lo que quieres? Nos vemos. Yo quiero la presencia de Dios conmigo. Quiero estar escuchando la alabanza. Por eso vengo y me siento y canto. El domingo había yo dije, bueno, me siento tan mal por lo de la neumonía que no voy a sentarme, no voy a cantar para no gastar energía, sino para predicar. Pero no me sentí así. Dije, Señor, si me vas a dar fuerza a predicar, dame fuerza para que mi aliento sirva para alabarte. Por eso traía la guitarrita para estar ahí. Pero ya cuando vi que estaba ahí el niño, me decía, Abu, me la entregaba ahí, porque la vio en la banca. Entonces dije, tengo que, fírmalo, porque después a lo mejor no lo paso. O no va a haber hora, no va a haber tiempo. Lo importante es que cada vez que dice, y hay más estrofas, todas ellas sucias. El mundo está ganando un control desesperante completamente. Por eso es cierto, nosotros debemos de levantar la alabanza y la adoración en esta iglesia. Si tú sientes que los servicios de adoración de nuestra iglesia son fríos y secos, métete, enciende tu alabanza. No solamente te sientes aquí y te sientes nada más a conformarte a lo que ves. Hay muchos que están alabando con una cara así. Ay, pastor, ya no vuelvo a venir a esta iglesia porque me está regañando. No te estoy regañando, te estoy enseñando lo que la Biblia dice. ¿Quieres bendición? Alaba a Dios. Porque ya acabamos de leer, la lluvia viene para aquellos que le adoran y lo bendicen. Por eso el tabernáculo de David era 24 horas. Por eso Dios ya nos enseñó que el templo somos nosotros, que el Espíritu Santo está aquí y que lo único que tenemos que hacer es estar alabándole todo el tiempo. Ay, pastor, pero si yo tengo que estar trapando muelas y arreglando los dientes, ¿voy a estar alabando en ese momento? Sí. ¿Cómo? Trabaja, hazlo bien y hazlo para la gloria de Dios. ¿Estás haciendo huevos revueltos motuleños? Pica bien tu jamoncito, ponle sus chicharitos, su salsita, bien doradita la tortilla, ponle el frijol, no se te vaya a olvidar. Si no, no estás adorando a Dios. Las cosas tenemos que hacerlas como para Dios. Todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer como para ¿quién? Y no para los. Entonces, tu trabajo es adoración. Hazlo bien. Hazlo como para el Señor.
Estás atendiendo a un enfermo, estás atendiendo a un compañero, estás visitando, no sé, estás sellando un papel, lo que sea. Hazlo bien. Que Dios sepa que lo estás haciendo para Él. Esa adoración todo el tiempo. De tal manera que en la Biblia encontramos que debemos de poner la energía en nuestros cantos. Canta no solamente para la gente, sino para el mismo Rey de Gloria. ¿Sabes qué dice el Salmo 156? El Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos de ustedes están respirando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jehová, ¿quién es? El Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que siempre es. Ahora hay muchas maneras de alabar a Dios. En la Biblia existen muchas expresiones de alabanza. Una de ellas es levantar las manos. Salmo 134, 2. Salmo 134, 2. ¿Qué dice? Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Ahora, ¿sabes por qué creo que nuestras manos son una expresión única de alabanza? Las manos tienen la capacidad de expresar. Si tú no vieras mi rostro, pero ves mi mano y qué le está haciendo. Las manos expresan lo que hay en tu corazón. Pero las manos, igual que nuestros ojos, todos tenemos dos brazos, dos pies, dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca. Eso constituye un cuerpo. Lo que te hace especial, diferente a todos los seres humanos, aunque tengas un gemelo idéntico. Las huellas de tu mano. Cuando tú te presentas delante de Dios, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y levantas tus manos, y entre toda la congregación se levantan manos, Él no se confunde. Él sabe cuáles son tus manos, porque Él creó tus huellas. Él te hizo. Qué casualidad que de entre todos los seres humanos eres un ser especial creado por Él, porque tenía un propósito para ti. Él se da cuenta cuando tú estás levantando tus manos. Cuando tú estás cantando y levantas tus manos, no es más que una expresión de tu alma, de tu cuerpo, es decir, para ti la honra y la gloria. Por eso cuando levantamos las manos, las hacemos con las manos abiertas, las palmas abiertas, para ofrecer o para recibir. Yo rara vez veo una gente que alabe así, con el puño cerrado, a menos que estés cantando algo y vamos a darle al enemigo, entonces sí, pero empuñando una espada. Lo que es importante es que hay muchas maneras de alabar. Lo alabamos con instrumentos musicales, como declara el Salmo 150. David era un guerrero, pero más que nada, primeramente era un gran adorador. Él tocaba música, cantaba alabanzas al Señor desde que era niño. Por eso yo anhelo que Elías y los demás nietos que Dios me irá a dar sean adoradores desde niños. Y tú, si eres un joven,
y no lo habías hecho, comienza a ser un adorador. Y si tú eres un adulto y nunca lo habías hecho, comienza a adorar a Dios. Alábalo, bendice todo el tiempo. Quiero decirles a los músicos, ¿están los músicos acá? Escuchen. Cada vez que tocas la guitarra, tocas un acorde, ya sea en tu guitarra, en el sax, en la trompeta, en los teclados, en el piano. El baterista, cada que toca un tambor, o el que tiene la batería toca un platillo, le llaman címbalos resonantes. Cuando están tocando las congas, cuando tocan esas como campanitas, quiero decirte que todo ello son instrumentos. Cada que hacen un toque, cada que hacen un golpe, están haciéndole retumbar sus oídos a los demonios y hacen que ellos huyan. Cada vez que se golpea aquel tambor, nada más aquel golpe así, es un mensaje al mundo espiritual. Cuando esa música y esos instrumentos se están tocando para la gloria de Dios, está cimbrándose el reino de las tinieblas y los demonios huyen, se van, se tienen que ir. Por eso cuando tú estás alabando, cuando están tocando, ustedes se convierten en gobernadores de alabanza. Cada que pulses una cuerda, cada que toques una tecla, cada que toques estás pisoteando a la cabeza a demonios. Eso es importante, así como cuando están cantando despacito, despacito, están levantando a los demonios. Entiéndanlo, están levantando a los espíritus demoníacos para tener control de tu casa, de tus pensamientos, de tu economía, de tus palabras, de todos tus sentimientos. Estás entrando bajo el dominio del diablo. Alguien dirá, es un fanatismo, pastor. Yo no sé, pero la Biblia dice que si tú no alabas y bendices a Dios, no va a haber lluvia. Desierto te espera. El alma de David era un alma de adorador, pero cuando él adoraba, los demonios huían. Por eso cuando Saúl enfermó y estaba acosado por esos espíritus demoníacos, alguien le aconsejó: hay un hijo de Isaí de Belén que toca el arpa. Y dice que le llevaron a David. Y cuando el demonio estaba atacando a Saúl en su mente, en sus emociones, y sufría aquel tormento espiritual, dice que llegaba David y empezaba a alabar a Dios, a cantar salmos, y que dice el espíritu le dejaba y se iba. Quiero que entiendan, músicos, ustedes tienen talentos que Dios les dio, pero cuando vienen a tocar la música de alabanza y adoración, están guerreando y haciendo guerra espiritual. Y un gobernador de alabanza es el que tiene en sus manos el poder de dirigir, de gobernar en el mundo de las tinieblas. Y sin los músicos no se puede estar alabando, a menos que tú establezcas en tu mente y en tu corazón una música. Tú puedes entonces tener y leer un salmo y buscar una música y ponerla en tu mente para poder cantar. Los salmos tenían música. Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque, y alguien le puso música al Salmo 23.
Y nada me hará descansar. Digo, me hará falta en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cada quien, nosotros vemos que cada vez que ellos tocan y vemos que hace que los demonios huyan. Si ellos tocan con un corazón sometido a Dios, un corazón de adoración, ellos no solamente están tocando música. Cuando ellos tocan en adoración, no nada más están tocando música, están haciendo lluvia. Y la lluvia es descender la presencia del Espíritu Santo. Esa es su responsabilidad. Cuando estén tocando, sepan que del Dios está mirándolos y que Dios los va a usar para que su gloria se manifieste en este lugar, o se va a ver atrancada. Hay mucha gente que toca música. Está lleno el mundo de músicos, de grupos musicales, pero hay muy pocos adoradores. Y más ahora que la música cristiana se está comercializando y se está haciendo como un negocio y no de adoración a nuestro Dios. Pero esa es la oportunidad que tenemos en cada momento de nuestras vidas. Por eso vemos que los músicos, una cosa es tocar música, interpretar algo, y otra cosa es estar música para alabar y adorar, porque están haciendo descender la presencia del Espíritu Santo en este lugar y en sus vidas y para sus vidas. La Escritura nos dice que batamos las manos y aclamemos a Dios. Salmo 47:1, lo leímos hace unos momentos. Dice: pueblo todos, batid las manos y aclamemos a Dios con voz de júbilo. Un grito, una expresión puede cambiar la atmósfera. Algunas veces he estado aquí en el culto y estamos cantando y se está llevando el ambiente. Y yo digo: Señor, satura tu atmósfera, ayúdanos a alabarte. Y no levanta. O no hay un compromiso de los músicos, o no hay un compromiso de las voces, o no están en acuerdo. A lo mejor uno está en el Espíritu y otro no. O a lo mejor falta en la congregación algo. Pero si no estamos atentos a levantar aquella atmósfera para que Dios se manifieste, para que Dios obre milagros, entonces no se produce. Y cuando oigo que alguien de repente está tocándose algo y dice amén, o dice aleluya, y empieza la gente por allá, amén, 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 aleluya, algo se dispara en el ambiente. O empiezan a batir las manos, pueblos todos, batir las manos, y empezamos a batir las manos. Y luego alguien grita, aclamada a Dios con voz de júbilo. Eso rompe y hace que la presencia de Dios se manifieste en la vida de cada quien. Cuando decimos un aleluya, un alabado sea Dios, podemos alabar a Dios a través de brincar y saltar. Hay una hermana que le decía: hermana, me gusta como ustedes cuando está aquí alabando, de repente está brincando y está saltando. Y dice: pastor, yo antes no podía moverme de la columna y tenía dolores, no podía saltar. Cuando Dios hizo un milagro y me sanó, y ahora dijo: ahora voy a saltar para tu nombre. Y quiero decirles que cuando nosotros levantamos nuestros pies y lo ponemos sobre el piso en alabanza y la adoración, estamos pisando demonios. Cada que tú levantes y hagas esto, estás pisando demonios, pero tienes que estar consciente, levantando tus manos. Por eso cuando cantamos en el nombre,
quiero decirte, cualquier manera que lo alabemos, nuestra alabanza cambia la atmósfera y quebranta el poder del enemigo en nuestra vida, porque fortalece en ese momento nuestra relación con el Padre eterno. Nuestra alabanza cambia la atmósfera y quebranta el poder del enemigo en nuestra vida. Si nada sube, nada baja. Repítelo. Si nada sube, ¿qué tenemos que subir? Alabanza para que baje la lluvia, la bendición. Es por ello que la serpiente Satanás quiere asfixiar tu alabanza. Quiere asfixiar tu alabanza. Y quiero decirte esto. Alguien dirá: pastor, ¿no está usted estirando un poquito? No, no siento así. La alabanza tiene un poder de dominar. Hay cosas que no entendemos por qué Dios hace tanto énfasis en la alabanza. Acuérdense de la historia bueno, vamos a volver con Pablo y Silas. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Silas? Oraron y alabaron en aquel lugar oscuro, sin esperanza. Y Dios sacudió. Fíjate, sacudió. Dime cuál es tu problema que tú tienes, cuál es la necesidad que hay en tu vida, cuál es la enfermedad que no se ha podido derrocar, cuál es el problema en tu hogar, en tu familia que no se ha solucionado, cuál es la cosa, aquella cosa que ha permanecido y que tienes tiempo, tal vez meses o años, que no se ha podido derrotar y vencer en tu vida. Yo nada más te quiero decir una cosa: porque no hemos levantado una adoración y una alabanza en nuestro hogar, en nuestra familia, nosotros mismos en lo personal, no nos levantamos leyendo la palabra, declarando su palabra y alabándolo todo el tiempo. Cuando estemos haciendo eso, la atmósfera va a cambiar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esta ciudad, porque nosotros somos una iglesia que vive y nos estamos moviendo por las calles. La presencia del Espíritu va con nosotros, porque donde nosotros le alabamos, Él está presente. A veces no nos damos cuenta que las simples notas y músicas. Pero recuerden la historia de Josafat. Josafat, que había venido un gran ejército contra él. Josafat estaba angustiado porque no tenía manera de vencerlos. Y dice que Josafat, después de la revelación que Dios les dio y les dijo: no es vuestra la batalla, mía es la guerra, dice el Señor. Y dice que Josafat se postró y empezó a alabar. Y una vez que empezaron a alabar, vino la paz y la tranquilidad. Y dice que al otro día les dijo Dios: salgan al frente de la batalla. Y dice que Él puso cantores, alabanza. Cuando empezaron a tocar la música y la alabanza, y el ejército empezó a caminar rumbo a la batalla, pero estaba la música y la alabanza. En ese momento dice que los enemigos allá en su campamento se empezaron a atacar unos con otros hasta que se destruyeron entre sí, y todo porque comenzaron con la alabanza. ¿Qué me dirá, pastor? No estoy exagerando, léelo, la Biblia está ahí para que tú entiendas que las notas que esos músicos tocan, los himnos que tú cantas, tienen poder para derrotar al enemigo. Nunca te rindas en la alabanza. Estás triste, estás llorando, como dice el canto. Estás triste, alaba a Dios. Estás contento, alaba a Dios. Aparentemente están sintiendo, alaba a Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la alabanza tiene un poder, porque la Biblia lo dice. Así como a veces algunos dicen: ¿y el don de hablar en lenguas para qué sirve? El don de hablar en lenguas sirve para adorar a Dios, para alabar a Dios, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Me dio mucho gusto cuando uno de los hermanos, el día que estábamos terminando el congreso, el último día, empezaron los hermanos a dirigir y a bendecir
y dijeron que los que tuvieran falta del don de lenguas pasaran al frente para recibir el don de lenguas. Entonces yo estaba dirigiendo y en ese momento yo empecé a hablar en lenguas, diciéndoles que Dios nos quería dar el don de lenguas para sanidad, para alabar, para guerrear espiritualmente. Y entonces cuando yo estaba hablando el don de lenguas, yo a veces no sé lo que estoy diciendo, siempre sé que debo de hablar y lo hago. Después me dijeron al otro día que uno de los hermanos que estaba aquí al frente, que estaba levantando sus manos y diciendo: Señor, dame el don, dame el don. Dice que de repente empezó a oír lo que yo estaba diciendo, que él empezó a darse cuenta que yo estaba hablando. Y dice, y volteó a verme y oía que estaba hablando en lenguas, pero que él estaba entendiendo lo que yo estaba diciendo. O sea que el Señor le estaba dando el don de interpretación de lenguas. Y esto es importante. Entonces le dice el hermano: ¿y cuál fue el mensaje que Dios estaba dando o que estaba diciendo el pastor? Y él estaba diciendo: cambia a estos odres viejos en odres nuevos. Cambia estos odres viejos en odres nuevos. Y los odres nuevos son aquellos odres que desean y quieren la unción del Espíritu Santo en sus vidas, que son sensibles a la voz de Dios, que quieren un cambio, que quieren una transformación, que quieren realmente un cambio en sus vidas, de la derrota a la victoria. Por eso nosotros en esta noche, lo que puedo decirte es que Dios está aquí y que a través de la alabanza y la adoración Él se manifiesta y crea una atmósfera. Pedimos al grupo de alabanza pase al frente. Voy a pedirles, todos aquellos que tienen una petición en su corazón, que tienen una necesidad, acuérdate, si alguien tenía una necesidad de consuelo, de ánimo y de fortaleza, era Pablo y Silas. Si alguien tenía necesidad de una victoria rotunda ante un ejército enemigo, era Josafat y la nación de Israel. Y Dios les dio la victoria tan solo por la adoración y la alabanza. Hace rato cantábamos que el Espíritu Santo descendiera y llenara este lugar. Y Él está aquí. Y esta noche no quiere que te vayas sin la bendición que Él tiene para ti. Si tú tienes esta petición, pasa al frente. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Al decirle al Señor: manda lluvia, le estás diciendo: Señor, concédeme la petición de mi corazón. Espíritu Santo, dame esa bendición que necesito. Yo sé que hoy me trajiste para oír tu voz. Yo creo, Señor, que tú estás escuchando mi oración. Desciende, Señor, y tócame
Tócame, Señor, y concédeme. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Oh, Desciende. desciende. La palabra de Dios dice en el Salmo 144:1: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Empuñamos espada, que es la palabra de Dios, y usamos nuestras manos. Levanta tus manos, y esto es un momento de alabanza y adoración. Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por la salvación que esta noche has dado a aquellos, Señor, que están entregando tu vida a tu Hijo Jesucristo. Si hay alguien en esta noche que quiere la salvación de su alma, repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme. También te damos las gracias, oh Dios, porque esta noche vamos a ver en nuestras vidas todos estos milagros que tú nos estás enseñando, que a través de la alabanza tú mandas esta lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén